ayer al mediodía hicimos un análisis bastante detallado, digamos, del escenario que quedó tras esta conmoción de Milei, ¿no? Sí. Este fenómeno que cundió en todo el país. Y esto ha tenido un efecto particularmente, lo señalamos también ayer, perjudicial para lo que es la principal oposición catamarqueña. Sigue siéndolo, digamos, Juntos por el Cambio. Esperaban una ola nacional de Juntos por el Cambio, o sea, de Bullrich o de Larreta, y lo que llegó fue un tsunami libertario que impactó principalmente en sus playas, porque el gobierno a nivel provincial y a nivel municipal sacó distancias sin precedentes en la PASO. Datos que hay que tener en cuenta. La oposición ha reunido 27 y 16%, alrededor de un 45%, digamos, del electorado, y ha quedado un 16% de voto en blanco. Este es un dato importante en Catamarca, ¿no es cierto, Soto? Sí, señor. Bueno, Gabriel Bueno, tiene los es un números. nivel mucho más alto que a nivel nacional. A Claro. nivel nacional, el nivel de participación llegó al 70%. 70%. Digo, estoy mezclando las cosas. A nivel nacional el voto en blanco apenas superó el 4%. Acá está en el 16%. El voto en blanco Metería un diputado, ¿no? Más de exactamente, un diputado. claro, es una manifestación de rechazo, o sea, sacó casi lo mismo que la Libertad Avanza. Claro. Es una expresión de rechazo activa, diferente a la que sería la abstención. La Sí. abstención no sabemos Sí. por qué no va la gente a votar. Puede ser porque no le entusiasma ninguna de las ofertas, porque en general no se siente concernida por la política, porque le ha dado fiaque ese día, porque se le echó tarde. Pero en el voto en blanco sí sabemos, va y expresa, va a votar, se toma el trabajo de ir a votar y expresar su rechazo a la oferta general. Acá no cosechó ni siquiera los libertarios. Tengamos en cuenta ese dato, porque lo que queda afuera, entre el voto en blanco y la abstención, que acá estuvo por arriba del 30%, cerca del 35%, 25%, si usted suma las dos cosas, hay un universo ahí donde pueden navegar tanto los libertarios como Juntos por el Cambio Casi un para- 50%. para reempinar, digamos, estos lamentables resultados que han tenido en la PASO. Hay que tener en cuenta eso. No obstante, el problema principal, bueno, por lo pronto el tema de Milei ya ha dicho que lo hallamos el FMI, Sí. que el FMI se ha contactado con la hermana de él. Sí. Bueno, con la perspectiva, supongo, de que llegue a la presidencia en noviembre, porque acá seguramente va a haber un balotaje, en diciembre. Diciembre asumiría. sería, sí. Y el escenario económico sigue muy conmocionado. Ya hoy el dólar blue ha superado el 700%. Ayer hubo una devaluación del Banco Central, que hoy tengo entendido que no hubo. Entonces, bueno, acá hay una situación económica que vamos a ver cómo evoluciona y cómo perjudica a Massa, que es el ministro de De Economía. economía, sí. Claro. De todas maneras, repito lo que dije ayer, esto ha sido como un sismo. Entonces hay que esperar que se acomoden las placas tectónicas, vendría a ser, para hacer proyecciones con mayor grado de certidumbre, digamos. Después del sismo vienen las réplicas, no se olvide. También puede venir una réplica peor. Digo, acá Milei ha Que sería ganado. octubre eso. Milei ha ganado. Bueno, esto va a generar una reacción de lo que él llama la casta. Primer dato a tener en cuenta. Los gobernadores no jugaron. Salvo en elecciones como la de Catamarca, donde era simultánea, y por supuesto la de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, por ejemplo, en Entre Ríos ganó Rogelio Frigerio. Todavía falta la definitoria, digamos, para la gobernación, o sea, Juntos por el Cambio. Que Rogelio Frigerio es una versión más cercana a Larreta que a Bullrich. Allí. Los gobernadores en su mayoría no jugaron. Y en las provincias donde se disputaban cargos provinciales,
Perdió Milei. Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos. Bueno, ese es un dato a tener en cuenta. A tener en cuenta. ¿Por qué en octubre qué va a pasar? Los gobernadores van a reaccionar para preservar sus legisladores nacionales, con casos muy singulares. Voy a poner un ejemplo cercano, La Rioja. La Rioja elige Senado Nacional en la elección que viene. Ahí ganó Milei. Y ahí el desempeño de los libertarios en la elección provincial no fue excelente, pero tampoco fue tan malo. Quedó tercero. Quedó tercero con 15 puntos, parecido acá. Sello a sello, acá los libertarios en realidad han quedado. Pero allá incluso fue más cercano, porque si uno cuenta los votos opositores en La Rioja, le ganaban a Quintela. Acá Bueno, no. No, acá no. Pero, digamos, y otro dato, Gabriel. Ahí va Menem. Iba el hijo de Eduardo Menem, sobrino de Carlos Menem. O sea, iba un apellido con una tradición política muy importante ahí en La Rioja. Y van a jugar en octubre. Ahí ganó Milei. Lo que se decía es que estaban los libertarios arreglados con Quintela. Entonces ahí en La Rioja, más allá de que haya perdido el oficialismo, digamos, que haya perdido masa, también se da esta situación de que el principal amenazado es Juntos por el Cambio, antes que el oficialismo. Entonces, tenemos que ver qué pasa en octubre cuando ya se juega por los puntos, cuando ya se juega la definitiva. Por ahí los gobernadores se han dormido, por ahí los gobernadores se han confiado en que ya con sus resultados provinciales se iban a proyectar sobre el nacional y iba a bastar para que Massa ganara. Bueno, ahora no van a estar dormidos en octubre. No. Después de este resultado, supongo yo que va a haber una reacción. Bueno, ese es un factor que hay que tener en cuenta para ver cómo sigue el fenómeno Milei. Que ganó, pero ganó muy cerquita. Digamos, hay un empate técnico. Estamos en 30, 29, 27. O sea, es un empate. Con 2 puntos, 3 puntos se gana la elección. Es que Aresti sacó 5. Hay que ver qué va a pasar con los votos de Rodríguez Larreta. Digamos, hay que ver muchas cosas. Hay que esperar, como digo, que baje la espuma, porque bueno, en la dinámica mediática y de la información que está permanentemente hablando, se opina sobre la conmoción, se opina muy afectado y es muy difícil sustraerse al clima general, donde ya parece prácticamente que Milei es el presidente, cosa que él se ocupa de hacer, sensación que él se ocupa muy hábilmente, por supuesto, de asentar con temas como este, que lo llamó el FMI. Capaz que lo ha llamado, yo no digo que sea mentira. Pero bueno, hay un fenómeno de bronca que ya se ha expresado y hay que ver cómo se comporta el electorado frente a esto. Porque no solo a la dirigencia conmociona esto, también al electorado que no lo ha votado a Milei, también al electorado que se ha quedado en su casa, también al electorado, bueno, acá en Catamarca, al que ha votado en blanco. Van a reforzar la ola, van a tratar de pararla. Bueno, empiezan a aparecer ya la faceta del personaje más en detalle, a indagarse más cuál es su propuesta, qué es lo que haría en el eventual caso de llegar a la presidencia. En Catamarca, en estos 2 días, ya estamos sobre cierre del programa, yo no he visto reacción de Juntos por el Cambio. Una reacción orgánica de Juntos por el Cambio ante la situación en que el sector se encuentra. Y lo que sí hay es, no sé si alcanza a ser un aluvión, pero sí una corriente de gente que se empieza a acercar a la orgánica libertaria, a los referentes libertarios. Donde está Jalil Colomé, donde está el candidato a intendente Javier Varela, y donde hay una dirigencia de los partidos
que están empezando a receptar pedidos y requerimientos de gente que se quiere sumar a la campaña hacia octubre. Esto es un dato muy importante porque está el germen de una estructura de la que los libertarios catamarqueños carecían. Algunos dicen que eso a nivel nacional, esa falta de estructura para Milei es una virtud, el no tener referencias provinciales. Pero acá en Catamarca, esa carencia indudablemente incidió sobre los resultados. No sabemos cuánta gente, cuántos votos le han pizarreado a los libertarios. No No se se sabe. ¿Cuántos sabe, de esos claro. votos que faltaban en el cuarto Sí. oscuro es porque se los había votado o porque se los habían robado? Sí. ¿Cuánta gente hizo el trámite las colas eran larguísimas, sobre todo a la mañana y hasta las 2 de la tarde para entrar a votar? ¿Cuánta gente no encontró la boleta y se tomó el trabajo de ir hasta la sede, de buscar la boleta? Bueno, este es un elemento que habrá que ver cómo juega también, porque la gente se está empezando a arrimar a los libertarios. Y ante esta perspectiva de que Juntos por el Cambio quede finalmente tercero en la elección general de octubre. ¿Qué significa esta perspectiva? Por ejemplo, que podría tener un diputado nacional, los libertarios, que podría ser diputado nacional Horacio Almada, en lugar de Luis Lobo Vergara, que sería la lógica en circunstancias normales. Podría ser. No digo que vaya a ser, podría ser. ¿Y eso qué implica? Y implica inserción laboral, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, para dirigentes políticos, que quedarían boyando ahí. Podrían entrar 3 diputados, 4 diputados provinciales. Ya con el resultado de esta elección de la PASO, ¿cuánto metían nosotros? Meten 3, pero diputados nacionales se los quedaría el 2 el Frente para la Victoria. Claro. Unión Estamos por la hablando, Patria. digo, ¿cuáles son los estímulos que tiene la dirigencia política, incluso dirigencia de Juntos por el Cambio? Acá está empezando a cobrar mayor importancia esto que decíamos antes de la elección. ¿Cuál era el principal desafío de Juntos por el Cambio? Que una vez celebrada la PASO, cuando ya hubiera un ganador, que en este caso fue Flavio Fama, el sector de Flavio Fama, unir esfuerzos para dar la pelea de octubre. Este requerimiento, esta concesión se ha vuelto particularmente indispensable en vista de los resultados que lo ubican a 30 puntos del gobierno provincial y con los libertarios soplándole la nuca. Y sin embargo yo no veo esos gestos, más bien veo un impulso de los dirigentes. No estoy hablando de los referentes conocidos, de los que son candidatos o que han sido precandidatos y han perdido. No estoy hablando de eso, sino de la dirigencia más abajo, que está viendo esto y diciendo a dónde nos vamos a acomodar nosotros. Porque si estos tipos llegan a meter 3 diputados, y que podría ser, se podría invertir, digamos, si llegaran a quedar segundos, se podría invertir, mete 5 ellos y 3 lo que Juntos por el Cambio. ¿Dónde vamos a tener cobertura? Contención, como se dice habitualmente en política. Porque la oposición, entre las herramientas que tiene Juntos por el Cambio, tiene las intendencias, y tiene la Cámara de Diputados, tiene senadores, y ahí van colocando dirigentes, militantes, gente que trabaja en la política. No estoy haciendo una crítica, esto funciona así. Y hay un elemento adicional. El campo libertario, en ese sentido, está prácticamente virgen. Claro. Digamos, uno puede suponer que, a ver, Paola Bazán, Tiago Puente, Fama, que es senador nacional, Lobo Vergara, y bueno, ya tienen cubierto el cupo. Ya tienen hecho el compromiso, ¿a quién voy a llevar yo, por ejemplo, al Congreso? En cambio, los libertarios, que entraban con unas expectativas más bien bajas, que era casi una cuestión, bueno, vamos a ver qué sale de esto,
De hecho, están admitiendo Jalisco, Roma y Varela, dicen, no, esto es un fenómeno que obedece a la ola Milei, a la atracción de Milei. No es que la gente nos ama repentinamente a nosotros. Estamos ahí en esa ola. Bueno, pero la ola lo ha llevado a un lugar muy expectante que genera expectativa en el electorado y en la dirigencia política. Lo que no hemos visto hasta ahora es una reacción de Juntos por el Cambio, orgánicamente. Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, es el PRO y es la coalición cívica. Un sector del PRO y la coalición cívica encabezaban una de las propuestas dentro de las PASO, encabezada por Rubén Mansi. Enrique Cesarini, presidente del bloque del PRO en diputado, es Cesarini. Sí. Era el candidato a diputado nacional que ha perdido. ¿Dónde está esa gente? ¿Tienen algo para decir de esto? Hay negociaciones, hay conversaciones, porque mientras tanto se van posicionando los libertarios. Están hablando de cómo van a remontar esto. Porque es una diferencia muy grande, 30 puntos. ¿Cuántos votos son, Soto? Son 40.000, 60.000 votos. Aproximadamente. Es una brutalidad lo que tienen que revertir. Ahora, está esto, ¿no? Está un 16% de voto en blanco. Y un 35% de gente que no ha ido a votar, que no ha concurrido. Bueno, ahí hay un universo. De todas formas, que se ha beneficiado el oficialismo. En octubre cambian un poco los números. No vamos a pretender que sean exactamente los mismos. Bueno, justamente, eso estoy diciendo. Hay ese universo misterioso, digamos, del voto en blanco, de la gente que no fue a votar. De las colectoras que ya no van a estar tampoco. Pero por lo general, Gabriel, ocurre esto, sobre todo en Capital, donde es más intenso el fenómeno de las colectoras. De 50 precandidatos que tenía el partido, el Unión por la Patria, el peronismo, SADI, van a quedar 7. O sea, van a dejar de fecha 43. Claro. Ahora, lo que ocurre generalmente no es que el peronismo baja sus votos entre las PASO y la general. Desacelera el aumento. Exactamente. El peronismo aumenta por lo general aumenta y aumenta más la oposición. O sea, es probable que se dé esta situación que vos comentás. Ahora, si se da, se va a dar en un escenario que en Catamarca yo me atrevería a decir que es inédito. Que es inédito. Una tercera fuerza que saque el 15%, por lo menos del 99 hasta la fecha. No ha habido. La tercera fuerza andaba por el 10. Sí. 16% saca. Y, repito, no sería tan preocupante si no estuvieran tan cerca de lo que es la principal oposición o de lo que vino funcionando como principal oposición. Donde, repito, en los niveles más bajos, en los niveles dirigenciales y de militantes, ya están empezando a ver que la expectativa está en otro casillero. Y están empezando a haber conversaciones subterráneas para robustecer en ese campo, para cubrir, digamos, lo que los libertarios no tuvieron en la elección esta del domingo, que es una estructura de fiscalización, que no solo consiste en controlar que no te roben los votos o en el conteo final, sino también en reponer los votos que faltan, para que el circuito siga. Y esa es una gran pregunta que queda pendiente. ¿Cuántos de esos votos en blanco? Porque es notorio, es significativo el volumen de votos en blanco. Habría que ver también qué precedente hay en la provincia de esa cantidad de votos en blanco.
¿Y si esos votos en blanco son porque no había la boleta libertaria? ¿Cuántos de esos votos en blanco podrían ser porque no está la boleta libertaria? Pregunta para los encuestadores, que le ha ido también en todo esto, en todo este proceso. Pregunta. Sí. Podría ser también de Grabois, póngale. Ha ido gente y no encontró el voto de Grabois. Me ha dicho el voto en blanco. También podría ser, o sea, no se toma el trabajo de cortarlo a Massa y poner toda la boleta, sino directamente, bueno, no voto. Digo, como para ir viendo otros elementos adicionales, no estoy haciendo pronóstico, yo no soy Nostradamus, sino ver elementos adicionales que nos permitan ajustar el análisis de lo que está pasando, que es un escenario donde el sector más complicado, particularmente complicado, es el de Juntos por el Cambio. A nivel nacional también, digamos, Patricia Bullrich lo que tiene que hacer es recuperar el casillero de principal opción opositora ante el gobierno. O digamos que nadie esperaba que Massa saque el 40%. La expectativa era que Massa fuera el candidato más votado voto a voto, mano a mano, y ha salido segundo. Tercera quedó Bullrich. Entonces, Juntos por el Cambio tiene que desplazar a Milei como principal opción. Hay algunas señales, por supuesto la prensa metropolitana se ocupa de señalar las excelentes relaciones que tiene Mauricio Macri con Milei, y hay algunas señales de negociaciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entre los libertarios, que ahí salió Píparo, Carolina Píparo, va como candidata a gobernadora, y Juntos por el Cambio lleva a Grindetti. Negociaciones para unir y derrotarlo a Kicillof, que ganó la paz. Por ejemplo, que se baje uno y ir para derrotar a Kicillof. No sé si eso va a alumbrar, porque el estímulo para arreglar, cuando uno ve la victoria tan cerca, no hay mucha... no tenés muchas ganas de ir a acordar nada, sino de darle a la pelea y ver qué sale. Pero digo, va bajando la espuma y empiezan a aparecer otros elementos que nos permiten ajustar el análisis.